Estamos conversando sobre educación con Nicolás Lynch, ex ministro de Educación del régimen de Toledo y actualmente candidato al Congreso por Gana Perú. Nos ha dicho en la primera parte de esta entrevista que estos 5 años no hay un solo logro. ¿Cómo lo harían ellos? ¿Continuarían los programas o, como lamentablemente ocurre en nuestro país siempre, de un gobierno a otro, plumazo y se vuela todo lo que estaba empezando y algunas veces bien? ¿Qué haría? Tu pregunta tiene un supuesto errado, que se están haciendo cosas bien y que nosotros las eliminaríamos de un plumazo. Yo no he afirmado. Entonces, suele hacerse en nuestro país, por en eso. Más de una ocasión Entonces, se ha hecho no eso. hay que asumir eso como un hecho dado, ¿no? Yo creo que el primer elemento para que un programa educativo funcione es que tenga una perspectiva de conjunto, ¿no? Ese programa existe y es el Proyecto Educativo Nacional, que no es invención nuestra, es un consenso al que llega un consejo plural de expertos, el Consejo Nacional de Educación, el año 2005, y que tanto los gobiernos de Toledo y García asumen como política educativa, pero rápidamente ponen en el cajón de los recuerdos. Entonces nosotros creemos que hay que retomar esa perspectiva de conjunto y que esa perspectiva tiene un conjunto, a su vez un conjunto de prioridades que puedo señalar más tarde. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el compromiso presupuestal, ¿no? Que nosotros señalamos como un porcentaje de la riqueza nacional, para que no hayan peleas sobre cuánto significa eso en el presupuesto de la República. Nosotros planteamos que tiene que cambiar la estructura tributaria en el país. En este momento los más pobres tributan el 70% de los impuestos que recauda el Estado y los más ricos el 30%. Esto debe de invertirse y se puede invertir en 5 años. ¿Cómo? Haciendo que sube el impuesto a la renta de las grandes empresas, en puntos muy específicos. Que haya impuesto a las sobreganancias mineras, que se eliminen las exoneraciones al capital financiero, que haya un impuesto a la herencia de las grandes fortunas por encima de $1 millón y que las utilidades que no se reinviertan de las grandes empresas estén afectas a un determinado impuesto a la renta, aproximadamente el 35%. ¿Eso aumenta el PBI? Del 13 al 20, quizás 21% de presión tributaria en los próximos 5 años. Lo cual empieza a cambiar la estructura tributaria, que es lo más importante. Es decir, aumentarán impuestos sensiblemente. Para las grandes empresas, claro que sí. Hoy día el impuesto a la renta hoy día es de 30%. ¿A cuánto lo subirían? Te estoy diciendo que no vamos a aumentar el conjunto del impuesto a la renta, sino en puntos específicos. Impuesto a las sobreganancias mineras, impuesto a las utilidades no reinvertidas, quitar las exoneraciones al capital financiero y un impuesto a la herencia de las grandes fortunas de manera puntual, ¿no? Eso puede dar aproximadamente 8 puntos, ¿no?, de presión tributaria en un lapso de 5 años, lo cual nos daría no solo para el tema educativo, nos daría también para un sistema nacional de salud y nos daría también para un nuevo sistema de pensiones. Porque nosotros no planteamos, a diferencia de las demás agrupaciones, políticas sociales focalizadas, sino políticas sociales universales. ¿Qué harían con la municipalización? ¿La paran, la clausuran? De ninguna manera. Nosotros tenemos en nuestro 4 prioridades básicas en nuestro programa educativo, hasta 5, ¿no? La primera es la primera infancia, ¿no? Es el compromiso de universalizar primera infancia y desarrollar centros de educación inicial, cuna y jardín entre los 0 y 5 años, ¿no? Donde la cobertura es muy baja, es 3% de 0 a 2 años, sube un poco más, entre 4 y 5 llega a 60, 70%. Es un primer compromiso. Ese es el sector que tiene menos cobertura. ¿Qué harían? ¿Abrir escuelas, colegios, nidos? Vale 2.700 millones de soles al año universalizar primera infancia. Nosotros creemos que podemos... ¿Cuántos locales? En un primer año significaría aproximadamente unos 5.000 centros de educación inicial. Que hay que abrir. Que no existen, ¿sí? Y en cuna, por ejemplo, nosotros planteamos que es un nivel donde hay muy poca experiencia, nosotros planteamos abrir cunas en los 600 distritos más pobres del Perú. ¿Eso es de gestión municipal? No, eso sería gestión... Yo pregunté por la municipalización. Pero no mezcles 2 programas, pues. Ajá, pero ¿qué harían con la municipalización? Ahí voy. A ver. Termino con primera infancia y voy... ¿Que sería o no municipal? No entendí. Pero es que me estás mezclando 2 preguntas. Si me lo desagregas, te lo contesto. Lo primero, termino con el tema de las cunas. Son 600 cunas en los cunas en los distritos más pobres del Perú. En los distritos. En los gestión distritos, distrital, gestión local. Primero.
Segundo, abrir cuna jardín, ¿no?, a nivel nacional, o sea, crear un nuevo nivel educativo que no existe en este momento, ¿no? Entonces, ¿eso a qué te lleva? Eso te lleva a un estudiante que está preparado para afrontar, ¿no?, la lectura, la escritura y la matemática básica, las 4 operaciones. Y nosotros tenemos el compromiso de que todos los jóvenes, luego de 5 años, sepan leer, escribir y contar. O sea, reorganización de primera infancia tiene como consecuencia lectoescritura y matemáticas exitosas en primaria. Voy al tema de municipalización. La gestión, ¿a cargo de quiénes estaría? Porque abrir colegios me parece maravilloso, pero tendrá que haber gente que los maneje, ¿no? Supongo, no creo que vengan angelitos y los manejen, ¿no te parece? Saldrá? Si es municipalización o... Mira, nosotros creemos que para gestionar la educación es fundamental descentralizarla. O sea, el Ministerio de Educación no puede seguir a cargo de 8 millones de estudiantes y 300 y tantos mil profesores. Pero creemos que la idea de ir de frente a la municipalización es un error. Nosotros creemos que hay un paso intermedio que debe durar 30 o 40 años, un periodo largo de tiempo y que debe ser el gobierno regional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras municipalidades no cuentan con la capacidad institucional para asumir la educación. Porque además, señor Lynch, hay una regionalización de la educación en marcha. Se ha pasado a las regiones la educación y extrañamente se ha dado paso también a la municipalización, y entonces ahí hay una locura. En los gobiernos regionales no saben si les compete a ellos o les compete ahora a los alcaldes, y en los casos de distritos pobres la cosa es más dura todavía. Eso hay que esclarecer. Por esa razón hay que darle poder sobre las políticas públicas básicas a los gobiernos regionales. La educación es una de estas políticas básicas. Entonces, debe reposar en ellos, en esos gobiernos regionales, la educación. Hay ciudades grandes que sí pueden asumirlas, como es el caso de Lima, donde a nivel municipal, ¿no?, o quizás Arequipa, Piura, algunas ciudades grandes donde la municipalidad en un plazo menor podrá asumir la educación, pero no es un tema general, ¿no? Entonces, desde los gobiernos regionales, los propios gobiernos regionales deberán entrar en planes de descentralización mayor con sus municipios y, de acuerdo a la capacidad institucional de los municipios, ir desconcentrando actividades. Pero esto no puede hacerse violentamente porque la consecuencia sería la desorganización total del sistema educativo, ¿no? Y porque además la municipalización en algunos países como en Chile no ha tenido un éxito. Municipalidades ricas dan una educación más o menos, municipalidades pobres dan una pésima educación. Yo creo que esa experiencia tiene que servirnos. Sí, pero en Chile, a diferencia del Perú, hay 3 sistemas educativos. Nosotros tenemos 2 nomás. Ellos tienen un sistema privado, un sistema público y un sistema intermedio. Y el sistema que está a cargo de las municipalidades es el intermedio, no es ni el privado ni el público. Aquí nosotros tenemos 2. El que estaría a cargo de los gobiernos regionales y luego municipales sería el público. Y en Chile se ha producido la diferencia porque este sistema intermedio supone una suerte de pacto con los padres. El municipio paga una parte, los padres otra. Entonces se produce lo que tú señalas. Municipios ricos, buena educación; municipios pobres, mala educación, ¿no? Aquí es un tema más de capacidad institucional, ¿no? Permíteme ir a una pausa, a la última pausa. Al retornar hablaremos sobre otro de los temas muy importantes. ¿Qué pasa con los chicos que terminan el colegio? No tienen dónde trabajar, no están formados. Se dice que la mano de obra calificada, los trabajadores calificados, no existen en nuestro país porque no ha habido políticas públicas en educación. ¿Será verdad? Se lo preguntaremos a Nicolás Lynch luego de la pausa.